que impacte. Bueno, la gran pregunta, si tuviese que volver a reescribir la nota que salió el lunes o el martes, es si con esto alcanza. Desde mi punto de vista, no creo que alcance, no creo que dé ese efecto que estamos buscando, que estaría buscando el equipo, el efecto en realidad es no hacer ruido político, sino hablarle a los votantes que votaron a Horacio Rodríguez Larreta y decirle, vamos juntos, ¿no? De Claro, vuelta, juntos por claro. el cambio, yo ponía en esa nota, perdió sus Leandro, dos pilares, Leandro, mostrarse juntos, o sea, la unidad y mostrarse como cambio. Leandro, también otra encuesta de Aresco decía que creo que el 40 y pico, 48% de, vos citabas en la nota, de Sí, gente que cree que el cambio es Milei y solo el 20 y pico, 24 creo que, cree que el cambio es Bullrich. ¿Cómo, sí, cómo hacer para remontar eso? bueno, exactamente. Para redondear números, cerca del 50% de la gente cree que cambio es Milei y cerca del 30%, un poquito menos, cree que es Bullrich. El problema es cuando vos te apoyabas, cuando tu identidad, tu posicionamiento tenía que ver con eso. En el caso de Massa, nadie está esperando que él sea un cambio radical en lo que está proponiendo. Ese no es su posicionamiento. Pero en el caso de Bullrich sí era su posicionamiento. Ahí viene el problema, ¿no? Eh, de vuelta, juntos por el cambio, la unidad y cambio. La unidad estaba claro durante toda la campaña Paso que estaba disuelta, ¿no? Yo ponía que fue una especie de conflicto o de batalla pírrica, es decir, que los dos, uno vence, pero llega tan desgastado, tan herido, tan lastimado, tan cansado, que después prácticamente no sirve para una segunda campaña. Y la idea del cambio es muy importante porque es la percepción de la gente. Acá lo que en definitiva importa es si los que van a votar el domingo piensan que esta candidata o este candidato representa el cambio. Quizás no te gusta de un aspecto, quizás no te cierra tal otra, quizás no conoces mucho las propuestas, ¿no? Pero lo cierto es que te da la sensación de que es alguien que va a cambiar. Bueno, esta encuesta de Arejo que mencionabas, que cité en la nota, reflejaba un poco esa idea. Patricia tiene una semana para poder revertir eso. Es muy difícil. Si bien alrededor de 30% de los electores en este año, esto cambia todos los años, ¿no? Pero este año hay estudios que dicen que el 30% deciden o van a decidir su voto entre hoy, para ser más preciso, mañana lunes y el domingo, 8% deciden el mismo cuarto oscuro. eh, es cierto que si bien tienen que decir sobre todavía su voto, son personas que seguramente le escapan un poco a la información política, ¿no? No les interesa, o por ahí están muy disgustados, o por ahí simplemente ven el proceso electoral como algo que Y en los molesta en su focus vida sale el cotidiana, ¿no? motivo por el cual, en los focus sale el motivo por el cual van a decidir a última hora qué van a tener en cuenta cuando estén entrando al cuarto oscuro y digan voto fulano o voto mengano. No, lo que pasa es que cuando uno le pregunta esto tanto en encuestas como en focus a las personas, la persona misma no lo tiene claro. Claro. Eh, por eso tenemos indicios. A veces nosotros le pedimos demasiado en los instrumentos, a las encuestas y a los focus. Si te dijesen eso, creo que todos compraríamos o pagaríamos para tener esa información, no es clave. Pero lo que tenemos son indicios. Una es esta que vos bien mencionabas, lo de qué percepción, sobre quién tenés la percepción que significa un cambio. Si nosotros vemos que esta semana va a haber ruido económico, ruido político, malestar, etcétera, seguramente predomine la idea del cambio. Ahora, Massa, viendo esta encuesta que vos mencionabas de Aresco, Massa se puede sentar y decir, tengo enfrente de mí a alguien que reúne el 50% de la percepción de cambio y al lado tengo a alguien que reúne el 30%. Ese escenario, para Massa, para Sergio Massa, es positivo. Porque quiere decir, ninguno de esos lo va a votar a él, pero lo que a él le sirve es que entre ellos se debiliten, ¿no? Sobre todo que se debilite Patricia, porque digo, las encuestas la dan 24, 25%, 26%, pero vos sabés que 26% de acá a una semana se puede transformar a 30%, y ahí estás en zona de masa. Entonces, Massa lo que quiere es que Patricia se debilite lo suficiente para estar lejos de él, pero no tanto para alimentar a Milei. Es un equilibrio complejo el que tiene él y que lamentablemente él tiene pocas herramientas para incidir en eso. Es una confrontación más entre ambos, los otros dos candidatos, que lo que él puede hacer. Él lo único que puede hacer, lo mismo que hizo en el debate, tratar de que no le peguen demasiado, tratar de salir airoso de esa situación. Lo mismo que ocurrió en el debate. Massa Leandro, no ganó el debate, pero no perdió tanto como podría haber perdido, ¿no? Creo que todos coincidiremos con esta idea
que por ahí había más aristas por donde atacarlo, donde mostrarle cierta debilidad, en el caso de Insaurralde, la economía, el dólar. Bueno. Sin embargo, todos los estudios muestran que no salió tan debilitado como podría haber salido. Entonces, en el caso Massa es una victoria. Leandro, Sí. Martín Varela, mucho gusto. Te escuchaba con mucha atención y dos cositas quería plantearte. Por un lado, ¿todavía son confiables las encuestas después de semejante escenario de equivocaciones en las PASO? Yo el otro día escuchaba, por ejemplo, a un consultor en el programa de Máximo Montenegro y él había errado por 17 puntos la Ujú. resolución de la interna de la PASO en Juntos por el Cambio y hablaba con mucha solvencia de lo que iba a venir el 22. Y sigo preguntándome si ustedes miran con mucha preocupación esto, porque además hubo mucha gente que no votó, que probablemente, como vos decís, también Sí. pueda decidir su voto sobre el final. Y por otro lado, si Milei antes de las PASO rogaba por ser más o menos competitivo para tener chances el 22 de octubre de entrar al balotaje, porque él decía, si logro entrar al balotaje, soy presidente. Hoy nadie duda de que está en el balotaje. Eh, Milei, ¿es virtualmente el ganador del escenario y te parece que en segunda vuelta, aunque llegue Patricia o llegue Massa, pueden dar vuelta a la tendencia? Mira, empezando por el tema de las encuestas. A ver, Aclaro que yo no hago encuestas, con lo cual puedo sí, hablar sí, con por eso te cierta pregunto por las objetividad sobre el herramientas con las instrumento, que dispones. pero hablo con mucho pesar porque lo consumo, porque trabajo con las encuestas. Sí, Entonces, no alcanza con decir yo no trabajo, entonces puedo hablar mal de la... a mí me gustaría que fuesen, que tuviesen mayor correlación entre lo que dicen y lo que va a pasar, a eso me pero hay que refería. entender para qué sirven las encuestas. Las Ujú. encuestas no son un predictor del futuro. La encuesta es una foto del momento, que esa foto puede tener más o menos condimentos que la dificultan. Por ejemplo, nosotros no podemos sostener la idea de que vivimos en una sociedad líquida, es decir, que la gente cambia constantemente su opinión y que está dispersa y pensar que la encuesta va a proyectar un mes antes el resultado. No son compatibles las dos cuestiones. No podemos decir que hay un 30% que no le interesa nada de la política, que no sabe a quién votar y por lo tanto seguramente cuando le preguntan no conteste nada y decir que las encuestas tienen que predecir. La encuesta te pregunta, pero ¿qué pasa cuando vos no le contestás? Es difícil esa proyección, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. lo que se hace, por ejemplo, es si vos no me decís a quién vas a votar, yo te pregunto una serie de digamos, de otras preguntas y trato de ver si otros contestaron a quién van a votar y ver cuántas coincidencias hay con las otras preguntas y Coincido, trato de hacer una Leandro, te proyección. interrumpo brevemente porque hoy mencionaste a la política online y, por ejemplo, Sí, en el observatorio de encuestas previas a las sí. PASO, Milei estaba prácticamente entre 8 y 10 puntos menos de los que sacó. Bueno, pero fíjate que digamos, por lo que yo estuve viendo en ese observatorio, lo que hacen en realidad también se llama encuestas de encuestas. Lo que hacen es agarrar todas las encuestas y hacer un promedio. Sí, sí, a Si eso hay me refiero. encuestas que te dan muy para O sea abajo, que la gran el promedio mayoría va a lo ser dio para muy abajo. bajo a Milei y terminó ganando. Sí, bueno, pero digo, no es un problema de ese observatorio, de ese No, no, instrumento, no, sino hablo que de hay las encuestas. consultoras, hablo de las consultoras. Sí. Sí, sí, bueno, pasa esto, que digo, vos tenés varias dificultades que tienen que ver no con la técnica, sino con el objeto que estás estudiando, que el objeto somos nosotros. Entonces, seguramente nos encontremos alrededor nuestro con gente que todavía no sabe a quién votar, que vos puedes estar charlando un rato largo y no te va a decir, o que hoy te dice tal y mañana tal. Entonces es muy difícil, sobre todo en una paso donde, como está esa sensación de que nada se resuelve en esta instancia, hay mucha gente que por ahí terminó votando en la interna de otro para ver si ganaba un menos malo o un menos competitivo, o por ahí mucha gente, por ejemplo, una coincidencia que se dan en los números es votantes en las PASO de izquierda, que votan a la izquierda al FIT, y que ahora en las generales votan al kirchnerismo, ¿no? Entonces hay una relación muy cercana a eso, o Em, gente que por ahí votó a Milei y que puede votar Juntos por el Cambio. Es muy complejo, digo, el voto vergonzante, esta idea de que la gente no te termina diciendo a quién va a votar porque sabe que no está bien decirlo públicamente. Bueno, digo, hay muchas teorías. Es muy difícil o sea, predecir eso. lo que están, Sí. ¿cómo estás Alejandro? Buenas noches. Lo que estamos haciendo ¿Cómo son estás? puras elucubraciones, o sea, o hipótesis, porque Sí. ¿cuáles son las condiciones objetivas para que un Milei pueda ganar en primera vuelta o para que un Massa, en las condiciones actuales de la economía, haya crecido tanto? Digo una cosa más sobre el tema encuestas. Yo y otros profesionales las tomamos como insumos, no como oráculos o con su capacidad de predecir el futuro.
es una recomendación, tomarla como insumo. ¿Qué significa tomar como insumo? Un insumo puede ser una encuesta que tenga intención de voto. Otro insumo puede ser escucha en redes sociales. Otro insumo puede ser un focus group, una conversación hasta te diría, entre amigos, entre conocidos. Hay muchísimos insumos. El arte de la consultoría política y del análisis político tiene que ver con tomar todas como insumos y no aferrarse, que es un vicio que creo que todos tenemos, tratar de buscar el numerito y la coma para ver exactamente. Bueno, esto no funciona así. Miremos más tendencias, Pero, más que los números pero exactos. funciona como operetas, digamos, eso lo sabemos Bueno, todos. la verdad es que la actualidad política nos entrenó a todos, digo, al periodismo, a los consultores, a la gente de a pie, en saber que hay operaciones políticas, que hay encuestas que circulan, que uno ya sabe que no son ciertas o que están toqueteadas. Bueno, la verdad es que yo creo que parte de la tarea de la campaña, del periodismo, es echar luz sobre eso. Lo que pasa es que es muy difícil. Ahora, si uno ve las tendencias, estaba claro que había un resultado de tercios desde el principio de año. Eso no fue una novedad. Quizás fue una novedad que Milei esté un punto por Mm. encima de Junto por el Cambio. Tampoco estamos hablando de 10 puntos, estamos hablando que estuvo 1 o 2 puntos, entre sí estuvieron alrededor de 3 puntos de distanciados, ¿no? Pero que hubo una sociedad, una elección de tercios estaba claro de principio de año. De vuelta, las tendencias a veces son más importantes que esa fotito que nos dicen los números. Y respecto a ganar en primera vuelta o en segunda vuelta, yo creo que tiene muchas chances de ganar en primera vuelta, según todos los números que estamos viendo y la tendencia, muchas chances de ganar en primera vuelta, perdón, de llegar a un balotaje, quería decir, de llegar a un Ah, balotaje. La verdad es que sería increíble que en primera vuelta logre superar el 40 con una diferencia de 10 respecto a Massa si sale de segundo, o mm. que llegue al 45. Es una cantidad de votos muy importante. ¿Que puede pasar? Y sí, no lo descarto. Yo creo que va a haber una Como, instancia co- de balotaje. como que Y también, respecto a lo que... como que también Sí, podría ser una sorpresa que Patricia Bullrich llegue segunda. eso sería más Sorpre- sorprendente para mí. Sería, En esta situación, hoy, siendo domingo, me sí. parece que sería más sorprendente que Patricia llegue al balotaje Sí. que Milei gane en primera vuelta. Me parece que las condiciones de Patricia no la veo repuntando, me parece que terminó siendo una campaña muy difícil, muy ardua, Mm. muy compleja, incluso internamente para ella, ¿no? No tanto por ella, sino también por el rol que tuvo Mauricio Macri, por el rol que tuvo Horacio, obviamente por incapacidades de ella, de su equipo. Me parece que fue una campaña muy compleja y que perdió de vuelta dos posicionamientos estratégicos que eran la unidad y el cambio. Y eso es muy difícil de recuperar. Cuando la gente percibe que vos ya no sos lo que le prometía o que no tenés la capacidad de generar esto que le prometía, es muy difícil que vuelva a recuperar la confianza o las Leandro, expectativas que tenía hablando de para vos. Patricia Bullrich, estamos compartiendo ahí el mensaje cuando anunció que se suma Horacio efectivamente en caso de ser Sí. ella presidenta al gabinete, como jefe de gabinete. Te pregunto dos cuestiones. Primero, ¿la ambivalencia de Macri le restó, no le permitió sumar? Ambivalencia me refiero a que cada vez que daba una declaración quedaba como un halo Sí, a de eso me decir... refería. A eso me refería con cuestiones internas. Bueno, ambivalencia de Macri, y después otra cosa, el hecho de que ella se muestre y que tenga realmente detrás suyo toda una estructura de gobernadores, intendentes, una estructura sólida, digamos, no la permite, por ejemplo, poder capitalizar esa idea del cambio, pero no un salto a vacío como si se lo quiere ubicar a Milei. O sea, no suma eso a la hora de decir ese voto, que decís, el 30% se puede llegar a resolver entre el lunes y el domingo, y decir... la verdad es que no sé si me animo a tanto como con mi ley y voy a lo seguro. O la sociedad no está actuando de esa forma? Es cierto que en un momento, a comienzos del año electoral, la sociedad estaba buscando con mayor fuerza algo, lo distinto, ¿no? Ujú. Ahora mismo están anunciando los resultados de las elecciones en Ecuador, en el balotaje de Ecuador, después del año tremendo que tuvieron con un instrumento que se llama muerte cruzada, disolución del Congreso, pero también la renuncia del presidente. Bueno, y ahora están contando los resultados. Gane quien gane de los que estaban en el balotaje, gana una expresión de la oposición. Y esto no es una novedad. En las últimas 20 elecciones en Latinoamérica ganó el 75%, fue una victoria de la oposición. La gente está buscando lo distinto. Dame lo más distinto que tengas y te lo voto, te diría cualquier elector latinoamericano. Y en Argentina no es una excepción. A principio del año electoral nuestro la gente buscaba eso, algo distinto, algo que no sea lo que estaba gobernando. Fíjense que si hacemos
la suma, casi el 60%, un poquito más del 60%, junto Milei y Juntos por el Cambio, ¿no? El kirchnerismo apenas, 20 y largo por ciento, menos de 30%, el resto fue todo algo distinto. Yo creo que después, a lo largo de la campaña, cuando Milei parecía, bueno, obtuvo el resultado que obtuvo en las PASO, la gente empezó a ver como otros matices en este voto, ¿no? Decir, bueno, está buenísimo que sea algo distinto, pero también quiero que tenga capacidad de de gobernabilidad, que sea alguien predecible. En las primeras semanas después de las PASO, en los estudios, grupos focales, salían dos cuestiones importantes que podían generarle un problema a Milei. Una era la inestabilidad emocional, y la otra era la cuestión de la hermana, ¿no? Que es público conocimiento lo que se dice. Y en la primera semana o en los primeros 15 días, Milei, el equipo de Milei se ocupó De de traer la solucionar esos Fátima dos Flores problemas. y de Exacto, Fátima Flores anuló apareció a la de hermana. repente Como y figura femenina, yo acá no quiero poner ninguna connotación de sesgo de nada, pero como figura femenina, en torno a Miguel, en torno a Milei, aparecía siempre la hermana, como ese personaje raro, uno no la conoce, no pero la contribuía a ese sensación perfil, era eso. no contribuía a Y ese automáticamente apareció mirá, otra persona. Yo yo no puedo, no no dudo si puedo, el romance digamos, es verdad o a no, mí pero ¿quién me, se ubicó? Fátima Flores. sí, sí, personalmente me da igual que cada uno haga lo que quiera y demás. Yo lo que te digo es lo que mostraron los estudios. Los estudios mostraron que la gente veía algo raro en esa relación y no les gustaba, no les cerraba, le No parecía hacía ruido. por valores culturales, religiosos, por lo que se le hacía ruido. Y era un problema, porque en definitiva, digo, acá lo interesante es que la gente a veces no vota por una propuesta política, sino por la percepción que te da esa persona, si crees que es una persona honesta, si que te cae bien, si te parece simpático. Y te decía, el primer problema era la hermana y lo solucionó con incorporando a Fátima Flores a su esquema. El segundo problema era esta cuestión de la emocionalidad, que lo veían como alguien muy inestable emocionalmente. Y fíjense que después de las PASO, Milei dejó de gritar. Claro. Se empezó a peinar un Alguien, poquito más, Leandro, dejó de gritar y empezó a ser un poquito más, diríamos, educado o cortés con su comunicación. Eh, yo creo que es un candidato que ha mostrado ser pragmático en cómo encaró la campaña. Mucho más que quizás el resto de candidatos, ¿no? Los otros candidatos son más o menos lo mismo desde el principio. Y respecto con lo que vos decías con lo que estaban diciendo de Macri, yo creo que ese fue un problema para Patricia. Que de vuelta, no es un problema de ella, es un problema de su equipo, de su estructura. Es como si ahora salga a hablar Cristina y bueno, y sea Cristina, ¿no? Seguramente a Massa le genera un problema en muchos aspectos. En el caso de Macri fue muy evidente, porque si vos el día de las elecciones PASO, cuando tu candidata, porque todos sabemos que el candidato Macri no era Larreta, sino que era Patricia, cuando tu candidata logra ganar y tiene que mostrar una imagen de ganadora, porque fue la segunda más votada de todo, o sea, viene Milei, la segunda candidata más votada fue Patricia. En términos de espacio no, pero de candidata sí. Ella debería haber aprovechado eso y proyectado como una candidata Ahora, muy Leandro, competitiva. hay algo Sí. que me parece interesante de discutir y que como vos mencionás a las encuestas como insumo para el trabajo y para el análisis, quiero planteártelo. Todas las encuestas hablaban de que entre el 70 y 75% de la gente consultada quería cambio y no continuidad. Entonces pasaron las PASO y estamos a una semana de las primarias, de la primera vuelta. ¿Cómo explicarle a la gente que escucha a los analistas de todo tipo que el ministro que ha dinamitado la economía, que tiene este escenario absolutamente de caos, que está pensando en hacer un feriado cambiario excepcional toda la semana para que nadie hable del dólar, es competitivo si el 70% quiere cambio y no continuidad? ¿Cómo hacemos para eventualmente pensar en la competitividad de Massa y transformar a votantes que quieren cambio y pensar que esa gente ve el cambio en Massa cuando en realidad vemos que ha dinamitado absolutamente todo? Es interesante, muy interesante el punto, la observación. Cuando uno de nosotros va al supermercado, ¿agarra lo que desea, lo que quiere, o agarra lo que hay, lo menos malo, lo menos caro? Y depende del ingreso del que vaya. claro. El cuarto oscuro es similar en ese aspecto. Massa tiene como ventaja no tener ese ruido, por lo menos él logró políticamente que no haya tanto ruido en la interna. Fíjense que si nosotros tenemos que ver el esquema político del kirchnerismo, digamos, de estos 4 años, el 80% de los primeros 3 años de gobierno
fue un ruido político. Interna, que Alberto, que Cristina, que todo el periodo estos 3 años fueron de ruido político, inestabilidad política, que en muchos casos impactó en la economía y en otros casos la economía impactó en el ruido político. Las dos se complementaron y las dos se retroalimentaron. Massa logró, como acierto desde mi punto de vista, apaciguar un poco ese ruido político. Quizás con un costo muy alto, porque se tuvo que exponer, tuvo que estar en un lugar de mucha relevancia y encima ser, como vos bien decías, el candidato de algo distinto de Alberto, siendo su ministro de Economía, con un país de entre 130 y 150% de inflación. Ahora, Bueno, Leandro, siendo el efectivamente, presidente no es virtual, fácil. aparte, porque tiene todo el poder. ¿Quién habla de Alberto Fernández? Leandro, en ese mismo Sí. sentido, pero al revés ya de la conclusión de Martín. Hay en las encuestas gente que le reconoce a Massa el haber agarrado al famoso fierro caliente, más allá Bueno, que le vaya ahí hay un punto. bien, mal o no, esto se lo reconoce y puede ser, este es un tipo que tiene el coraje necesario para encarar una situación difícil como la que tiene la Argentina. Ahí hay un punto. Eso realmente es un activo que tiene Massa, que en la percepción de la gente es un activo. Este es un tipo. Lo que pasa es que es muy difícil a veces, con los que no lo perciben de primera mano, es muy difícil contarles a alguien de qué catástrofe lo salvaste si ni siquiera veían la catástrofe, ¿no? Es muy difícil eso, porque es un esfuerzo cognitivo bastante importante. Decir, mira, iba a ser un desastre y yo te salvé. Estamos viendo una situación mala, pero hubiese sido peor. Es como un esfuerzo muy importante que la gente no está dispuesta a hacer, ¿no? Entonces, Totalmente. pero lo cierto es que Massa tiene en muchos electores esa percepción de, bueno, este tipo se hizo cargo, este tipo tiene equipo, resuelve, y sobre todo lo que pasó en los últimos 15 días, de que hubo digamos, eh, alivio en muchos sectores de la sociedad con el tema del IVA y demás, que muchos lo están criticando, pero bueno, en términos electorales ¿Alguna es obviamente vez, obvio que eso va a perdón, tener un impacto positivo. Leandro, alguna vez Sí. llegaron dos candidatos de la oposición a la segunda vuelta o a la primera vuelta? Qué buena pregunta, ¿eh? En Tengamos en otras cuenta democracias, que- en otras En democracias. otras- en claro, en otras otros democracias sería. No, No, en en la Argentina. Argentina, en la En Argentina. Argentina, ¿no? Pues no. Tengamos en No, cuenta este que es el balotaje, primer escenario en nosotros tercio. tuvimos en el 2015, 2019 y ahora. Perdón, 2015, Claro, 2019 no tuvimos balotaje. claro, Digo, claro. en una segunda vuelta no. Y en el balotaje del 2015 Scioli Macri. Entonces, no, sería creo que tu pregunta va para este lado, sería una novedad que Bullrich llegue. Quiero responder algo que me habían consultado Sí. hace unos instantes y yo no llegué a contestarlo, respecto a que Milei se ve ganador en una instancia de balotaje, frente a Massa sobre todo, ¿no? Y ahí el problema, cuando vos ves los estudios, lo que te muestra es que te lo muestran como ganador, pero porque básicamente los votantes de Juntos por el Cambio dudan de votarlo a Massa. ¿Qué te pasa al revés? Si vos le decís a la gente, Milei, Massa, perdón, Milei, Bullrich. Bueno, los votantes de Bullrich te dicen, yo la voto a Patricia, los votantes de Milei te dicen, yo lo voto a Milei, y los votantes de Kirchnerismo te dicen, y yo creo que la voto a Patricia porque sé que Milei es peor. Los votantes de Kirchnerismo lo tienen claro que Milei es peor. Lo que pasa es que lo que no tienen claro son los votantes Juntos por el Cambio, quién de los dos es No, peor. no te Eso es lo creas, que... Mira que acá en Corrientes ya comenzaron los radicales a decir que ante ese eventual Los escenario radicales lo no son el votarían a 100% Massa. de los votantes de Algunos. Juntos por el Cambio ¿Cómo? igual. Algunos. Sí. Colombia. Los radicales no son el 100% de Colombia, los votantes de Juntos por el Cambio Puya lo y como dijo bien otra vos cosa, Puya lo decís, dijo el otra cosa. radicalismo sí está dispuesto Ya lo a dijo. votarlo más a Massa que a Milei. Eso sí, es verdad, pero el resto de Juntos, digamos, el Pero PRO el no tema es está el dispuesto. votante más que los dirigentes. Claro, ¿no? es que por supuesto, que yo Creo estoy de acuerdo. Bueno, Si vos querés ese es cambio, el ¿cómo vas a punto. votar a Ahí- Massa? Es como que Si vos por querés ahí, cambio, ¿cómo vas a votar a Massa? aunque las estructuras partidarias quizás les sea mucho Por más fácil hacer acuerdos con por Massa el que con sesgo, Milei. hay un sesgo de racionalidad en el votante a partir de lo que dice Martín. Si vos querés cambio, ¿cómo lo vas a votar a Massa? Y obvio. Y puedo hacer el ¿Querés razonamiento. prolongar ahí 4 lo que años entra- esto? Pues quiero hacer el razonamiento siguiente. Y si el cambio es tan esotérico, tan misterioso, tan que no sé ni si se va a producir o nos va a llevar al abismo, no puedo terminar por racionalidad eligiendo a alguien que me promete cambiar algo de lo que está haciendo y no este otro que me promete el salto al vacío. Eso me parece más Bueno. esotérico. Ahí tenemos Hablando varias del cosas. esoterismo. Escuchá, pues. Y sí, pues. Tenemos varias cosas. La primera es que en esta batalla comunicacional, que son las elecciones, Massa podría, digamos, en una instancia de
de balotaje, que es otra instancia distinta a las generales, cada una son elecciones distintas con lógicas distintas, ¿no? En esta segunda, digamos, en el balotaje, Massa puede hacer un giro en su propuesta, en su comunicación, y mostrarse quizás más cercano a propuestas de Juntos por el Cambio, digo, ganando él pasando a una instancia de balotaje, mostrando también, digo, en esta disputa comunicacional, mostrándote con más fuerza el miedo que puede simbolizar Milei, ¿no? La campaña negativa hacia Milei no fue tanto como yo pensé que iba a ser, pensé que iban a instrumentarla de mayor manera, pero quizás es por eso, porque la están guardando para una instancia de balotaje. Cuando tiene planificado, digamos, la campaña electoral, uno planifica las tres instancias, aunque posiblemente no pasen, ¿no? Porque fíjense lo que pasó con Bullrich. Algunos me dicen en su equipo que no tenían pensado que iban a pasar. Entonces, tenés que diseñar la campaña el lunes después de las PASO. La campaña general ya tiene que estar diseñada antes. Porque el primer día de campaña de generales es el día que vos contaste los resultados en las PASO. Fíjense que Milei entendió eso. Y si vuelven a cómo él contó y celebró los resultados, empezó a hablar bien de Macri esa misma noche. Bien de Macri, bien de algunos sectores de Juntos por el Cambio. Recuerden lo que le pasó a Scioli en su momento. Scioli pensó que ganaba en generales y tuvo que afrontar un balotaje sin tener una estrategia pensada antemano. Y entonces vos veías Scioli, el candidato más votado en las generales, con una cara de tristeza. Vos decís, ¿pero qué está pasando? Sí fue el candidato más votado. Sí, no ganó, no terminó de ganar, pero fue el candidato más votado. Bueno, ese es un error bastante común, ¿no? No se piensa el resto de las campañas. Se Yo creo que piensa Massa todo está el pensando en partido. balotaje. Leandro, gracias. Te comprometemos ya el domingo que viene. Sé que va a ser un día bastante movido. Nosotros seguro vamos a estar desde acá con la transmisión, así que vamos a hablar en 7 días, probablemente ya con números y viendo a ver qué pasa. Gracias, como siempre, muy amable. Perfecto, gracias. Que tengan buenas noches. Bueno, interesante, ¿no? La lectura. Leandro es sociólogo y politólogo, él no hace encuestas, hace una lectura, él decía, estos son los insumos con los que nosotros trabajamos, también con toda esta salvedad de las encuestas que no son tan certeras a la hora de anticipar finalmente lo que pasa en las urnas. Tengo mensajes porque la pregunta es, ¿a quién vas a votar y por qué? A ver, los primeros que están llegando, pueden seguir participando también a través de las redes, a través del mensajero que tenemos. A ver si me ponen en pantalla los mensajes, así los puedo leer. Gracias, feliz día a todas las madres. Yo voto a Patricia porque tengo la plena confianza en que ella es la única que nos va a sacar de esto.